Buenos días. Seguimos con las entregas del entendimiento de los textos del curso de milagros con la palabra renunciar. Ya hemos hecho varios, como renuncio al ataque, renuncio a mi sistema de pensamiento, y en este vídeo voy a leer párrafos que tienen que ver con el miedo. O sea, renunciar al miedo. A ver cómo renunciamos al miedo. Entonces voy a leer algunos párrafos y voy a resaltar algunas frases de los párrafos. Empiezo. El verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir tu incredulidad. Nunca podrás controlar por ti mismo los efectos del miedo porque el miedo es tu propia invención y no puedes sino creer en lo que has inventado. Bueno, ya tenemos aquí la primera. Dice que el miedo lo inventamos nosotros. Lo inventamos en actitud, pues aunque en contenido eres como tu creador. Quien tiene perfecta fe en sus creaciones porque él las creó. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Por eso puedes creer lo que nadie más piensa que es verdad. Para ti es verdad porque tú lo fabricaste. Bueno, en este párrafo está diciendo que como fabrico el miedo, pues es verdad. Y repito, nunca podrás controlar por ti mismo los efectos del miedo porque el miedo es tu propia invención. Y no puedes sino creer lo que has inventado. Bien, otro párrafo. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad, otorgándole autonomía al comportamiento. Esto lo controlo yo, Jesús, automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo, señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no has permitido guiarla. Si ponemos el pensamiento bajo la dirección de Jesús, tampoco hay miedo. Siempre que tienes miedo es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no has permitido guiarla. Otro párrafo. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se puede producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esta es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento, y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en que es posible el cambio. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, sino en el nivel de los síntomas donde no puede producir resultados. Viene a decir que está aquí. Y si cambiamos esto, cambiamos también nuestras falsas creaciones y nuestro miedo. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Tienes que cambiar de mentalidad. Vamos a ir. Otro párrafo. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente.
Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. No has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus propios pensamientos. Al tener miedo de mis propios pensamientos, me siento temeroso de todo el mundo. Dice, los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Creo falsamente porque percibo la creación de este mundo erróneamente. Cuando creas falsamente no puedes sino sufrir. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto es su Hijo. Dios es la causa y nosotros el efecto. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de las que tú introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda y todo amor en la primera. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. A mí esta frase de aquí, de este párrafo, te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. Porque he creado falsamente y creo en lo que he fabricado. Por eso tengo temor, porque lo he fabricado yo. Otro párrafo. El ego tiene miedo del gozo del espíritu, porque una vez que lo hayas experimentado, dejarás de proteger y de atribuirle valor al miedo. Le atribuyes un gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Repúdialo. No lo escuches ni le ampares. Escucha únicamente a Dios, que es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que Él creó. Libérate y libera a otros. No les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. ¡Wow! Si tengo miedo, estoy generando una imagen indigna de mí. Y aquí dice, repito, el ego tiene miedo del gozo del espíritu. Porque una vez que lo hayas experimentado, dejarás de proteger y de atribuirle valor al miedo. Uy, cuando escuchamos la vocecita del espíritu, la verdad es que es un gozo. Y el ego tiene miedo de que la sigas escuchando, porque si la escuchas te quedarás con ella. Otro párrafo. Esta me impresiona mucho. Dios depende de ti tanto como tú de Él, porque su autonomía incluye la tuya, y por lo tanto está incompleta sin ella. Y ahora dice, solo puedes establecer tu autonomía identificándote con Él y llevando a cabo tu función tal como es en verdad. El ego cree que alcanzar su objetivo es la felicidad. Aquí siempre estamos hablando de ser felices.
Pero te ha sido dado conocer que la función de Dios es la tuya y que la felicidad no se puede encontrar aparte de vuestra voluntad conjunta. O sea, tanto que hablamos de la felicidad y aquí nos está diciendo que si uno mi voluntad de Dios, soy feliz. Reconoce únicamente que el objetivo del ego que tan diligentemente has perseguido no te ha aportado más que miedo. Y se hará muy difícil mantener que el miedo es felicidad. O sea, el ego me ha aportado miedo y el ego me dice que tengo que buscar la felicidad. No cuadra eso. Dice, respaldado por el miedo, esto es lo que el ego quiere que creas. Pero el Hijo de Dios no está loco y no lo puede creer. De reconocer esto, no lo aceptaría. Pues solo un loco elegiría el miedo en lugar del amor. Y solo un loco podría creer que atacando es como se alcanza el amor. Pero el que ha sanado se da cuenta de que solo el ataque del que el amor de Dios le protege completamente puede producir miedo. Pero el que ha sanado se da cuenta de que solo el ataque del que el amor de Dios le protege completamente puede producir miedo. Lo dejo aquí. Otro párrafo. Tienes miedo de mí porque miraste dentro de ti y lo que viste te dio miedo. Pero lo que viste no pudo haber sido la realidad, pues la realidad de tu mente es lo más bello de todas las creaciones de Dios, puesto que procede únicamente de Dios. Su poder y grandeza solo habrían podido brindarte paz, si realmente la hubieses contemplado. Si tienes miedo es porque viste algo que no estaba allí. Sin embargo, en ese mismo lugar pudiste haberme visto a mí, a todos tus hermanos, en la perfecta seguridad de la mente que nos creó a todos. Pues nos encontramos ahí en la paz del Padre, cuya voluntad es extender su paz a través de ti. La voluntad del Padre es extender la paz a través de ti, a través de mí. Repito, tienes miedo de mí porque miraste dentro de ti y lo que viste te dio miedo. Pero lo que viste no pudo haber sido la realidad, pues la realidad de tu mente es lo más bello de todas las creaciones de Dios. Ahora aquí voy a leer párrafos en la que dice el miedo es. El miedo es. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto especial del poder expiatorio de los milagros. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. La expiación significa perdón, perdonar. Otro. Escapar de la oscuridad comprende dos etapas. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. Da miedo porque viene a decir que no puedo ocultar nada. Estoy desnudo, desnudo ante el Cristo. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar aunque pudieses hacerlo. Este paso te libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. Bueno, está bien esto. Si empiezo a reconocer de que no hay nada que deseo ocultar, pues ya me liberaré del miedo. Simplemente tengo que empezar a reconocerlo. Otro párrafo. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Perdón.
El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Esto es lo que la Biblia quiere decir con ya no habrá muerte. Y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe. Jesús demostró que la muerte no existe. Tenemos que seguir su guía para entenderlo y creerlo. Dice, todos los aspectos del miedo son falsos, porque no existen en el nivel creativo y por lo tanto no existen en absoluto. En la medida en que estés dispuesto a someter tus creencias a esta prueba, en esa misma medida quedarán corregidas tus percepciones. En el proceso de separar lo falso de lo verdadero, el milagro procede de acuerdo con lo siguiente. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo es que no hay amor perfecto. El amor perfecto he buscado que es la expiación, claro, y la expiación es el perdón. Vuelvo a decir esto. Todos los aspectos del miedo son falsos, porque no existen en el nivel creativo, en el nivel del espíritu, y por lo tanto no existen en absoluto. Seguimos. Todo miedo se reduce en última instancia a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios. Por supuesto, no puedes hacer eso jamás ni pudiste hacerlo. En esto se basa el que puedas escaparte del miedo. Te liberas cuando aceptas la expiación, con mayúscula, lo cual te permite darte cuenta de que en realidad tus errores nunca ocurrieron. La expiación significa que tus errores nunca ocurrieron. Solo después del sueño profundo que se abatió sobre Adán pudo éste experimentar pesadilla. Voy a leer el primer párrafo otra vez. Todo miedo se reduce en última instancia a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios. Y esto dice que esto no lo podemos hacer. No podemos usurpar al Padre. El Hijo no puede usurpar al Padre. Para finalizar este párrafo, siempre que tienes miedo te engañas a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Esto te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. Esto te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. Y esta frase me ha dado pie a entender el Padre Nuestro. Padre Nuestro, danos el pan de cada día. Danos el pan de cada día. Según este párrafo, quiere decir que sirvo al Espíritu Santo, que escucho su voz. Escucho la voz del Espíritu Santo y esto es el pan de cada día. Siempre que tienes miedo te engañas a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Esto te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. Bueno, hemos finalizado la lectura de estos párrafos y a mi parecer, con la lectura esta, renunciar al miedo significa que perdono, que entrego a la expiación mis pensamientos, mis miedos, que los entrego al Espíritu Santo y que escucho la voz del Espíritu Santo. Haciendo estas tres acciones, renuncio al miedo, perdonando, expiando y escuchando la voz del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te ofrezco milagro.